50 vehículos militares, avanzados sistemas de defensa aérea S-400 y cientos de tropas rusas se dirigían hacia el sur, rumbo a Crimea, convencidos de que la parte más peligrosa de su viaje ya había quedado atrás. Lo que no sabían era que los equipos de reconocimiento ucranianos estaban siguiendo cada uno de sus movimientos, esperando un único momento de vulnerabilidad. Un puente dañado, un estrecho punto de estrangulamiento y una ventana de 9 minutos pronto convertirían un convoy fuertemente protegido en un objetivo perfecto. Mientras la columna avanzaba cada vez más cerca de la seguridad, una trampa mortal ya estaba siendo puesta en marcha. ¿Realmente Ucrania detuvo el poderoso escudo de Crimea de Rusia antes de que pudiera llegar a su destino? ¿Cómo quedó atrapado en una devastadora emboscada un convoy de casi 50 vehículos? ¿Y qué ocurrió durante esos minutos críticos que supuestamente destrozaron meses de planificación rusa? Bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy desglosaremos esta dramática operación militar paso a paso y revelaremos cómo el tiempo, la estrategia y la guerra con drones se combinaron para cambiar el curso de la batalla. 50 vehículos militares se dirigían hacia el sur y ninguno de ellos sabía que ya estaban muertos. Esto no era una transferencia logística de rutina. Este era el escudo de Crimea, lanzadores S-400, camiones radar, vehículos de recarga, sistemas de guerra electrónica, escoltas blindados, todo lo que Rusia necesitaba para hacer que la península fuera casi intocable desde el aire. Si este convoy llegaba a su destino, las operaciones de ataque ucranianas sobre Crimea se volverían dramáticamente más peligrosas. Algunas de las mejores ventanas operativas de Kiev desaparecerían durante meses, tal vez más tiempo. Los comandantes rusos estaban confiados. El tramo peligroso de la ruta había quedado atrás. Lo que quedaba era distancia y tiempo. Y con cada kilómetro que pasaba bajo sus ruedas, el convoy se acercaba más a la seguridad. Las tripulaciones dentro de esos vehículos creían que la parte más difícil ya había terminado. Estaban equivocadas. Los equipos de reconocimiento ucranianos ya habían encontrado lo que les esperaba más adelante. Un único punto de estrangulamiento. Una estrecha ventana de vulnerabilidad, una oportunidad realista para detenerlo todo. Perder esa ventana y el escudo de Crimea llegaría intacto. Aprovecharla y meses de planificación rusa podrían derrumbarse en una sola mañana junto a la aproximación de un puente dañado al norte de Armiansk. Lo que siguió fue una carrera entre el tiempo, la distancia y un convoy que no tenía idea de que ya estaba siendo cazado. Desde el aire, la columna se extendía casi 3 kilómetros. Escoltas blindados ocupaban el frente de la formación. 3 lanzadores S-400 se desplazaban cerca del centro, rodeados por camiones radar, vehículos de mando, vehículos de recarga y sistemas de guerra electrónica. La formación parecía menos un convoy de suministros y más una fortaleza móvil, avanzando hacia el sur bajo una espesa nube de polvo. Los conductores ya llevaban horas en la carretera. La mayoría de ellos creía que la misión estaba casi completada. Dentro del vehículo de mando principal seguían llegando informes de progreso. La ruta estaba despejada. El convoy estaba intacto. Los comandantes rusos no tenían ninguna razón para reducir la velocidad. Sigan avanzando. Crimea necesitaba defensas aéreas más fuertes. La orden era simple y el convoy la siguió. A cientos de kilómetros de distancia, los analistas ucranianos estudiaban la misma ruta y habían encontrado un detalle que lo cambió todo. Una aproximación a un puente dañado. El pavimento roto había estrechado significativamente el paso. Los vehículos pesados se verían obligados a reducir la velocidad. La velocidad disminuiría, el espaciamiento colapsaría. Casi 50 vehículos que habían estado distribuidos a lo largo de varios kilómetros se verían obligados a concentrarse en un único tramo estrecho de carretera, agrupados, apenas moviéndose, completamente expuestos. Los planificadores rusos vieron ese puente y esperaban un retraso temporal, nada más. Continuaron avanzando. Ucrania llegó a una conclusión completamente diferente. Rusia vio un cruce dañado. Ucrania vio la última oportunidad realista de detener el escudo de Crimea antes de que desapareciera para siempre. Porque una vez que ese convoy cruzara ese puente y superara el punto de estrangulamiento, la ventana se cerraría. Y la próxima vez que Ucrania necesitara atacar Crimea desde el aire, el costo sería mucho mayor. A las 5:41 de la mañana, un dron de reconocimiento ucraniano, Leleka-100, encontró el convoy. Dirección confirmada, velocidad confirmada, objetivo confirmado. La oportunidad seguía viva. Dentro del vehículo de control ucraniano, nadie celebró. Localizar el convoy era solo el movimiento inicial. Seguirlo sin ser detectados era el verdadero desafío. Cada transmisión que enviaba el equipo ucraniano era otra señal que las tripulaciones rusas de guerra electrónica podían interceptar potencialmente. Cada actualización les daba a los operadores rusos otra oportunidad de encontrarlos y eliminarlos antes de que el ataque siquiera pudiera comenzar.
El dron permaneció sobrevolando la zona. El convoy continuó hacia el sur, y con cada kilómetro que pasaba, el puente estaba más cerca. Los operadores rusos ya estaban escuchando. Un dron de reconocimiento. Orlan entró en el área operativa. Las tripulaciones de guerra electrónica comenzaron a escanear señales inusuales. En algún lugar a lo largo de esa ruta, los equipos rusos habían pasado de proteger el convoy a cazar a las personas que lo estaban rastreando. Dentro del vehículo de control ucraniano, la decisión no podía evitarse. Romper el contacto y arriesgarse a perder el objetivo por completo, o permanecer y arriesgarse a ser encontrados por la artillería rusa. Se quedaron. Las ventanas de transmisión se comprimieron hasta fracciones de segundo. Una señal, silencio, otra señal, silencio otra vez. Durante varios minutos, el método funcionó. Luego algo cambió. Dentro de un vehículo ruso de guerra electrónica, los operadores detectaron un patrón. No era suficiente para identificar una ubicación exacta, pero sí suficiente para comenzar una investigación. Las coordenadas avanzaron por la cadena de mando. Al norte de Armiansk, las tripulaciones de artillería rusas comenzaron a prepararse para disparar. La búsqueda se había convertido en una cacería. El equipo ucraniano se movió de inmediato. Las antenas fueron desmontadas, los cables desaparecieron dentro de estuches, los motores se pusieron en marcha. Un operador nunca apartó la vista de la transmisión del convoy. El objetivo seguía moviéndose hacia el sur. Entonces llegó la primera ronda de artillería. Impactó la posición que habían abandonado apenas unos momentos antes. Una segunda ronda cayó aún más cerca. Tierra y fragmentos estallaron por todo el terreno. La carretera detrás de ellos desapareció dentro de un muro de polvo. Nadie fue alcanzado. Pero todos dentro de ese vehículo entendieron exactamente lo cerca que había estado. Rusia ya no estaba simplemente protegiendo el convoy. Rusia estaba cazando activamente a las personas que lo estaban rastreando. Y el puente estaba cada vez más cerca con cada minuto que pasaba. A las 6:12 de la mañana, los vehículos de cabeza del convoy llegaron a la aproximación del puente dañado al norte de Armiansk. Quedaban 9 minutos antes de que la parte frontal de la columna superara completamente el punto de estrangulamiento. La oportunidad sobre la que los planificadores ucranianos habían construido toda su operación estaba desapareciendo rápidamente. Los camiones pesados avanzaron sobre concreto agrietado y placas temporales de reparación de acero. La velocidad cayó bruscamente. El espaciamiento colapsó por completo. Los vehículos que habían estado distribuidos a lo largo de varios kilómetros ahora avanzaban lentamente, parachoques contra parachoques. Exactamente la vulnerabilidad que los planificadores ucranianos habían anticipado. Un equipo ucraniano de FPV ya estaba en posición. El objetivo seguía estando a más de 6 kilómetros de distancia. Demasiado lejos, en circunstancias normales, demasiado importante para dejarlo pasar. La orden de lanzamiento llegó de todos modos. Un dron FPV se elevó en el aire de la mañana y su cámara encontró inmediatamente aquello que todos habían estado persiguiendo desde antes del amanecer. Pero las tripulaciones rusas de guerra electrónica habían estado esperando exactamente esto. Un inhibidor R330ACH Citel se activó cerca del convoy casi de inmediato. La transmisión de video parpadeó, luego volvió a parpadear. La estática se extendió por el monitor. El lanzador desapareció de la pantalla. Durante 2 segundos completos, el operador estuvo volando completamente a ciegas sobre territorio hostil. La imagen regresó, pero no por completo. Secciones de la carretera seguían desapareciendo. Partes del convoy aparecían y desaparecían. El operador dejó de hablar. Nadie dentro del vehículo de control dijo una sola palabra. El dron continuó avanzando. El puente seguía acercándose. Y entonces apareció otra advertencia en los monitores, no proveniente del convoy, sino del cielo. Un dron interceptor ruso se acercaba desde el este, rápido, bajo, reduciendo la distancia con cada segundo. El FPV estaba atrapado entre el convoy al frente y el interceptor detrás. Quedaban menos de 9 minutos en la ventana operativa. Ninguno de los 2 drones cambió de rumbo. La colisión estaba a solo segundos de distancia. El interceptor se acercó a 20 segundos, quizá menos. Dentro del vehículo de control ucraniano, todos los ojos estaban fijos en la transmisión. El piloto del FPV tomó una decisión. Hizo descender bruscamente el dron hacia la superficie agrietada de la carretera que conducía al puente. Por un breve momento, desapareció bajo la línea de visión del interceptor. El dron ruso se pasó de largo, no por mucho, solo lo suficiente, pero el interceptor ya estaba girando para regresar. Más adelante, el convoy seguía avanzando. La aproximación al puente estaba casi dentro del alcance. La advertencia de batería apareció en el monitor, 10%, luego 9%. Cada segundo ya no era solo tiempo, era distancia, vida útil de la batería y la reducción de la brecha entre el dron y el único objetivo que importaba.
Las tripulaciones rusas lo escucharon acercarse. Los conductores levantaron la vista a través de los parabrisas. Los soldados en la carretera señalaron hacia el cielo. ABTRK 82A. El vehículo de escolta se detuvo cerca del acceso al puente y su torreta giró. El cañón automático 2A72 de 30 mm abrió fuego. Las balas trazadoras rasgaron el cielo de la madrugada. La primera ráfaga falló. La segunda se acercó más. El FPV descendió aún más, pasando por debajo del fuego entrante. Las líneas eléctricas pasaron rápidamente frente al lente de la cámara. El dron cruzó por encima de concreto roto y placas de reparación de acero. Un camión aceleró intentando despejar el acceso. Otro se detuvo por completo en medio de la carretera. Un conductor abandonó completamente su cabina y corrió hacia el arcén. El objetivo estaba directamente delante. El piloto se comprometió. No habría una segunda pasada. 200 pies, 100, 50, 30, 20. Impacto. La primera explosión atravesó el convoy como un golpe de martillo. Una bola de fuego estalló junto al acceso al puente. Fragmentos salieron despedidos por toda la carretera en todas las direcciones. Restos en llamas cayeron sobre los vehículos cercanos. Segundos después, siguió una segunda explosión, luego una tercera. Un vehículo desapareció dentro del humo. Otro se incendió inmediatamente. Un tercero giró bruscamente hacia el arcén intentando escapar del radio de la explosión. Durante un largo momento nadie pudo ver nada. Ni las tripulaciones rusas en tierra, ni los operadores ucranianos observando la transmisión, ni siquiera los drones que circulaban por encima. El acceso al puente había desaparecido por completo detrás de llamas, polvo y espesas columnas de humo negro. El escudo de Crimea había sido alcanzado, pero la batalla no había terminado, porque a través del humo algo seguía moviéndose. Un lanzador S-400 había sobrevivido al ataque y se dirigía hacia el puente. Dentro de los vehículos de mando rusos, toda la prioridad operativa cambió en cuestión de segundos. Ya no se trataba de llegar a Crimea según el cronograma. Se trataba de salvar el único vehículo que aún importaba. Las órdenes inundaron las redes de radio. Avancen, retrocedan, despejen la ruta, salven el lanzador. No todas las tripulaciones recibieron las mismas instrucciones. No todas las tripulaciones lograron seguirlas. Cerca del acceso al puente, un camión dañado permanecía retorcido ocupando parte de la carretera. Un vehículo de recuperación Brem avanzó a través del humo intentando alcanzar al lanzador superviviente. Otro vehículo bloqueaba completamente su camino. Un oficial gritaba pidiendo actualizaciones por radio que nadie podía responder con claridad. Un tripulante permanecía al descubierto junto a la carretera intentando indicar a los vehículos que avanzaran a través de la neblina. La visibilidad se había reducido a casi nada, pero el lanzador seguía avanzando. Más cerca del puente con cada minuto que pasaba. Más cerca de la seguridad. Más cerca de completar la misión alrededor de la cual se había construido todo el convoy. Rusia estaba perdiendo el convoy, pero aún podría salvar el único vehículo que más importaba. Lo que las tripulaciones rusas no podían ver a través del humo era que otro dron ucraniano nunca había abandonado el acceso al puente. Seguía allí arriba, seguía observando, seguía rastreando al lanzador superviviente mientras avanzaba a través de restos en llamas y caos. Dentro de la posición de control ucraniana no hubo celebración. Quedaba disponible un dron FPV. Eso era todo. Un disparo, una decisión, y el indicador de batería ya marcaba 27%, luego 26%. El lanzador superviviente continuó avanzando. Quedaban menos de 100 metros para que superara la sección más peligrosa de toda la ruta. El humo comenzaba a disiparse ligeramente. Las tripulaciones rusas al otro lado del acceso al puente finalmente podían ver carretera despejada adelante. Por primera vez desde la explosión, salvar el escudo de Crimea parecía realmente posible. Entonces apareció un segundo vehículo a través de la neblina, parcialmente oculto, moviéndose junto al lanzador, todavía intacto, todavía completamente cargado. Un vehículo de recarga, transportando los misiles que darían al lanzador superviviente su propósito operativo. Dentro del vehículo de control ucraniano, todas las pantallas mostraban el mismo problema. Un objetivo era evidente, el propio lanzador S-400, el vehículo que las tripulaciones rusas intentaban desesperadamente proteger. Pero el segundo vehículo era la razón por la que el lanzador seguía importando. Destruye el lanzador y Rusia eventualmente lo reemplazará. Destruye el vehículo de recarga y el lanzador que llegue a Crimea será una sombra de la capacidad para la que fue concebido. Quedaba un 26% de batería. No habría una segunda decisión después de esta. El FPV giró, no hacia el lanzador, sino hacia el vehículo que estaba a su lado. Los soldados rusos detectaron el dron casi de inmediato. Estallaron gritos por todo el acceso al puente. Las ametralladoras abrieron fuego.
Las trazadoras atravesaron el humo en largos arcos ardientes. Algunas tripulaciones señalaban hacia el lanzador, intentando indicarle que avanzara. Otras señalaban hacia el dron que se acercaba intentando interceptarlo. El FPV continuó ascendiendo, más bajo, más cerca, más rápido. 100 pies, 50, 30, 20. Impacto. Durante una fracción de segundo no ocurrió nada. Luego un misil se encendió dentro del vehículo de recarga, luego otro, luego otro. El vehículo estalló en una bola de fuego que se elevó a través del humo con suficiente fuerza para sacudir vehículos situados a 40 metros de distancia. Los fragmentos salieron despedidos por todo el acceso al puente. Un camión de remolque se incendió inmediatamente. Restos en llamas se estrellaron contra la carretera. Un conductor abandonó su vehículo y corrió. Otro intentó retroceder a través de los restos. Ya era demasiado tarde. El lanzador superviviente dejó de avanzar, no porque hubiera sido alcanzado directamente, sino porque todo a su alrededor se estaba derrumbando al mismo tiempo. Un vehículo cercano giró para evitar restos en llamas, y una de sus ruedas resbaló fuera del borde dañado de la carretera. La vía volvió a estrecharse instantáneamente. El humo volvió a inundar todo el acceso al puente. El tráfico de radio explotó en las redes de mando rusas. Un oficial exigió que se despejara la carretera. Otro ordenó que el lanzador continuara avanzando. Nadie podía hacer ninguna de las dos cosas. El lanzador se detuvo. El vehículo de recarga ardía. La carretera desapareció nuevamente detrás del humo negro y el fuego. Durante un breve momento aquella mañana, las tripulaciones rusas casi lograron salvar el escudo de Crimea. Habían estado más cerca de lo que la mayoría de las personas jamás comprendería. Un lanzador sobrevivió al primer ataque. La carretera se abrió brevemente. Los equipos de recuperación casi recuperaron el control de la situación. Casi. Y ese casi fue el resultado que definió toda la operación. Horas después, el humo seguía elevándose sobre el acceso al puente al norte de Armiansk. Los equipos de recuperación seguían trabajando entre los restos. La batalla en sí había terminado. Las consecuencias, no. Rusia todavía tenía otras baterías de defensa aérea, otros sistemas de radar, otros misiles en otras ubicaciones. La guerra continuaría en todos los frentes. Pero este convoy era diferente, y lo que le ocurrió contenía una lección específica que no tenía nada que ver con números de inventario ni con plazos de reemplazo. Los planificadores rusos vieron un puente dañado y calcularon un retraso temporal. Los planificadores ucranianos vieron el único lugar donde una fortaleza móvil de 50 vehículos podía volverse vulnerable durante exactamente 9 minutos. Esa diferencia de pensamiento cambió todo lo que ocurrió entre las 5:41 y el momento en que explotó el vehículo de recarga. Para la tarde, el humo finalmente había comenzado a disiparse sobre el acceso al puente. El puente en sí seguía en pie. El convoy había desaparecido. Rusia había enviado el escudo de Crimea hacia el sur y nunca llegó. Y en aquella mañana en particular, todo se redujo no a qué bando tenía más armas, sino a qué bando reconoció el momento correcto antes de que desapareciera para siempre.